Ahora vamos a hablar en clave europea con María Ángeles Rodríguez Santos y Elena Casado García Hirschfeld. Son profesoras de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta universidad y son profesoras también del Máster Oficial Interfacultativo de la UNED en Unión Europea. Sin duda, lo que ocurre o bien ocurra en la Unión Europea nos afecta mucho. No siempre somos conscientes de ello. Hoy, en compañía de nuestras invitadas, vamos a hacer un balance del año 2018 y adelantar algunos de los temas que van a ser prioritarios en la agenda de la Unión Europea en este 2019, como por ejemplo la salida que se pueda dar a la crisis del Brexit o bien las elecciones al Parlamento Europeo. Buenos días, gracias. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Pues vamos a comenzar. La primera cuestión, María Ángeles Rodríguez Santos. ¿Qué asuntos creen ustedes que serían los más destacables o relevantes o los que también más páginas han ocupado en los medios de comunicación durante 2018? Bien, pues la verdad que desde nuestro punto de vista citaríamos dos. Por un lado, indudablemente el Brexit y por otro lado el clima euroescéptico que se ha ido extendiendo a través de los parlamentos nacionales vía los partidos antieuropeístas o populistas. Respecto a la primera cuestión, el Brexit, de todos he sabido ya que el Parlamento británico ha rechazado el acuerdo que la ministra Theresa May negoció con la Unión Europea, pero ahondando un poco más, ¿cuáles pueden ser o cuál es el meollo y por el que se ha generado ese rechazo? Bueno, de entre los tres temas fundamentales que abarca este acuerdo, que están los derechos de los ciudadanos tanto británicos como residentes o lo que el Reino Unido tiene que pagar a la Unión Europea, la factura de salida, quizá el referido a la frontera con Irlanda del Norte es el asunto más espinoso y el que más polémica ha generado dentro del Parlamento Europeo. En este punto quizá podríamos hacernos una pregunta. ¿El rechazo a este acuerdo de salida se debe a que no se ha conseguido negociar un Brexit duro o que se pretende revertir el proceso de salida? Bien, aquí una puntualización, decir que los conservadores británicos están defendiendo un Brexit duro y aunque los laboristas eran partidarios de un Brexit blando, que así podríamos considerar el acuerdo al que se ha llegado y que no se ha aceptado, también rechazaron ese acuerdo. El 29 de enero May debe presentar un nuevo plan, el que vienen llamando en los medios de comunicación el Plan B. Bruselas está planteando la posibilidad de rechazar la fecha límite de 29 de marzo para alcanzar un acuerdo entre el Reino Unido ya consensuado con su Parlamento y la Unión Europea. El problema es que la cuestión debería también aclararse antes de que se inicien las elecciones al Parlamento Europeo porque afecta a su configuración. Entonces, sobre la mesa, varias cuestiones. Salida sin acuerdo, renegociación del acuerdo, elecciones en Reino Unido, plantear un nuevo referéndum. Son las incógnitas de las que tendríamos sobre la mesa, como digo. Esto es relativo al Brexit. La segunda cuestión, como cuestión que más ha ocupado los medios de comunicación también y en el contexto de la Unión Europea, sería la presencia de los partidos populistas y antieuropeístas en los partidos nacionales. Si observamos los datos de los últimos eurobarómetros, vemos que alrededor de del 56% de las personas que han participado en ese eurobarómetro son partidarias de que estos partidos podrían aportar cambios reales. Incluso creen algunos de los ciudadanos encuestados en el eurobarómetro que podrían aportar soluciones. El contrapunto o la vertiente positiva frente a este auge de partidos antieuropeístas podría estar en que la Unión Europea agilizase los cambios necesarios o que empezase a dar una respuesta, siempre de una forma racional y coherente, a algunas de las demandas de los ciudadanos que están votando a estos partidos. La Unión Europea debe reflexionar sobre ello. Un ejemplo, sin ir más lejos, podríamos situarlos en Italia. La crisis económica ha hecho bastante media entre los ciudadanos y de hecho han votado a fuerzas de este tipo de carácter antieuropeísta, como también se puede justificar en cierto modo como una reacción a la destrucción del estado del bienestar. Elena Casado, desde una perspectiva más cercana al ciudadano, ¿qué temas son los que han pesado más en la Unión Europea y los que más han calado en la opinión pública? Sí, pues los asuntos que más preocupan a la población europea, tomando como referencia los datos del último Eurobarómetro que se realizó en octubre del 2018, por tercera vez consecutiva, el tema más preocupante para la ciudadanía es la inmigración, con un 40% de las menciones. A continuación aparece el terrorismo, que está casi a la par con el estado de las finanzas públicas en los Estados miembros.
y la preocupación por la situación económica. Es destacable el hecho de que por primera vez desde el año 2010 ha mejorado la apreciación que tienen los ciudadanos respecto a este problema. Otro de los asuntos más preocupantes es el cambio climático, que registra el aumento más importante dentro de las preocupaciones de los europeos. El país que mayor interés presenta en este tema es Suecia, mientras que España no lo tiene entre sus principales inquietudes, lo cual desde nuestro punto de vista sí que es inquietante. Pero respondiendo al desvelo general de los ciudadanos, la Comisión Europea ha adoptado el documento que recoge la visión estratégica de aquí a 2050, que ha denominado Un planeta limpio para todos. Este documento será el que guíe la transformación hacia una economía climáticamente neutra. Teniendo en cuenta los datos manejados en la 24ª reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Cambio Climático que se celebró recientemente en Katowice, es necesario incrementar los esfuerzos de los países y para ello el Consejo Europeo se ha comprometido a presentar una estrategia de aquí al año que viene, al 2020, en consonancia con el Acuerdo de París de las Naciones Unidas que se alcanzó en el año 2015. María Ángeles Rodríguez, Rumanía acaba de tomar la presidencia de la Unión Europea. ¿Cuáles son sus prioridades para afrontar el porvenir de la Unión Europea en ese mandato? Bien, el porvenir de la Unión Europea, y como no puede ser de otra manera, está ligado a su pasado inmediato. En enero de 2019, en este mes se han cumplido 20 años de la introducción del euro. Fueron 11 países los que configuraron este área, renunciando a su soberanía monetaria. La política monetaria pasó entonces a ser competencia del sistema europeo de los bancos centrales. Actualmente, la eurozona está compuesta por 19 Estados miembros. Esto nos hace también pensar en la gran ampliación que ha experimentado la Unión Europea si tenemos en cuenta que en 1999, año de puesta en marcha, el 1 de enero de 1999, cuando se puso en marcha el euro, la Unión Europea estaba formada por 15 países y no todos ellos hoy en día forman parte de la eurozona. El euro se ha convertido además en una importante divisa internacional. Además, la crisis de finales de la pasada década ha propiciado también una serie de cambios necesarios en la eurozona. Y entre ellos podríamos citar la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la implantación de un sistema europeo de supervisión financiera, el establecimiento también de un mecanismo de ayuda permanente que algunos consideran el futuro Fondo Monetario Europeo, también, por supuesto, la inconclusa unión bancaria y desde un punto de vista más social y ligado a la seguridad, las cuestiones relativas a las fronteras de la Unión Europea. En torno a estos temas se definen, por lo tanto, las prioridades de la presidencia de Rumanía. Y ahondando un poco más, algunas de sus 4 premisas son caminar hacia la convergencia vía política social y política regional, caminar también hacia una Europa más segura, dar más relevancia a la Unión Europea en la comunidad internacional y también reforzar ese sentimiento de identidad europea. También una cuestión importante que tiene también la presidencia de Rumanía es las negociaciones del nuevo marco financiero plurianual. También desde la puesta en marcha del euro, el 1 de enero del 99, se han sucedido 3 periodos presupuestarios. Estaríamos ya durante estos primeros meses negociando el que abarcaría el periodo 2021-2027. Por supuesto, el porvenir de la Unión Europea también va a venir determinado por el resultado de las elecciones en el Parlamento Europeo. Elena Casado, vamos a hablar de esta cuestión crucial. ¿En qué se van a diferenciar estas elecciones respecto a las anteriores? Pues sí, las diferencias que destacaríamos serían 3. En primer lugar, la atomización de los partidos políticos. En segundo lugar, la necesidad de aumentar los niveles de participación ciudadana y el problema que representa la desinformación. Empezando por la atomización de los partidos políticos, sería conveniente señalar que el Parlamento Europeo se estructura en grupos políticos. Algunos oyentes se preguntarán cómo surgen estos grupos. Pues bien, los grupos se forman por afinidades políticas entre los partidos de los Estados miembros. Observando los datos que hemos obtenido en las sucesivas legislaturas, se constata un aumento del número de partidos representados a través de estos grupos políticos. Desde la primera legislatura del Parlamento Europeo, que fue en el año 1979 y se extendió hasta el 84, hasta la legislatura correspondiente a 2009-2014, el número de partidos políticos nacionales implicados en las elecciones al Parlamento Europeo ha pasado de ser de 57 a 176. Es más, con fecha de abril del 2018, en el contexto de la legislatura actual, el número de partidos nacionales ha aumentado hasta 212.
Dense cuenta de esta atomización, que también se refleja en el hecho de que se ha duplicado el porcentaje de los diputados que no pertenecen a ningún grupo político y que por tanto se insertan en el grupo que se ha denominado de los no inscritos. Sin embargo, los grupos políticos en los que se insertan estos partidos se han ido reorganizando e incluso se ha disminuido su número, ya que actualmente hay 8 grupos políticos en el Parlamento. Durante la legislatura que ahora termina, los grupos con mayor representación en el Parlamento son el Grupo del Partido Popular Europeo, en segundo lugar el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas y en tercer lugar el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, pero este último está a bastante distancia de los dos primeros. En escena han irrumpido los partidos euroescépticos, como señalaba la profesora Rodríguez anteriormente, con una diferencia muy importante en sus planteamientos. En la actualidad, este tipo de partidos lo que pretende es cambiar Europa desde dentro de las instituciones. Por eso concurren a las elecciones que se celebrarán en mayo. Los partidos de ultraderecha también han crecido, dando amparo a las preocupaciones de los ciudadanos europeos que señalábamos antes, que son fundamentalmente la inmigración, el terrorismo y la situación económica. Hay una cuestión fundamental también en este aspecto o en esta cuestión que estamos hablando dentro del marco de las elecciones al Parlamento Europeo. Hay un problema de desinformación. ¿Cómo se aborda a nivel institucional ese problema que representan las denominadas fake news, las falsas informaciones, y que puede afectar al resultado electoral? Bien, pues es verdad que la propagación deliberada de información falsa y además a gran escala es un desafío para los sistemas democráticos y también amenaza los bienes públicos de los ciudadanos, como puedan ser salud, medio ambiente o cuestiones relativas a seguridad. Desde el punto de vista de las instituciones en la Unión Europea se está poniendo en marcha un plan de acción para conseguir o para evitar que este tipo de información falsa afecte a los resultados de las elecciones de mayo en el Parlamento Europeo, como ha sucedido, por ejemplo, en otros comicios a nivel internacional que se han visto afectados por este tipo de información falsa. Ese plan de acción contempla una serie de medidas y entre ellas estaría mejorar los sistemas de detección de esa información falsa y también establecer un trabajo coordinado con las grandes plataformas online. ¿De qué niveles concretos de participación estaríamos hablando para estas elecciones al Parlamento Europeo? Elena Casado. Bien, en cuanto a los datos de participación, pues son alarmantemente bajos. En el año 2014 solo votaron un 28% de los menores de 24 años, que es la población a los que más se identifica con los valores europeos. Se ha pasado paulatinamente de un porcentaje de participación en las elecciones de 1989 de un 58,4% a un 42,6% en los comicios europeos de 2014, en las últimas elecciones celebradas. Deteniéndonos en algunos de los hitos más importantes de estos años, como son la introducción del euro o la crisis económica, vemos que el primero no animó más a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto, a pesar de que los datos del Eurobarómetro está considerado como algo beneficioso para los ciudadanos. Lo que sí refleja es que la introducción del euro no ha cambiado la percepción del sentimiento europeo que tienen sus ciudadanos. Asimismo, la crisis económica no repercutió negativamente sobre los porcentajes de participación, ya que se mantuvieron estables entre los comicios de 2009 y 2014. Dados estos bajos datos de participación, una de las prioridades del Parlamento Europeo es movilizar a los votantes más jóvenes, atrayéndolos con un proyecto cada vez más ecologista y social. Bueno, pues muchísimas gracias. Seguiremos hablando, por supuesto, de estas cuestiones de aquí al mes de junio. Esperemos que se incremente esa participación con respecto a la del año 2014. Nos han acompañado en Sin Distancias en el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, Elena Casado García Hirschfeld, profesora de Economía Aplicada de nuestra facultad, también del Máster en Unión Europea, y María Ángeles Rodríguez Santos, profesora de Economía Aplicada y también profesora de este máster. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.